Evangelio de hoy, jueves 1 de diciembre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21.24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor pronuncia unas palabras muy importantes en el Evangelio, y es que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que haga la voluntad del Padre Celestial. Y vaya que muchas veces no entendemos lo que significa seguir la voluntad del Padre Celestial. El Señor pronuncia estas palabras al final de su sermón de la montaña, en el cual da un sentido nuevo y más profundo a los mandamientos del Antiguo Testamento, las palabras de Dios a los hombres. Por eso es que el Señor dice que aquel que practica estas palabras será como aquel hombre que edificó su casa sobre roca, y aquel que no las practica será como aquel insensato que la edificó sobre arena. Se expresa como hijo de Dios y como tal nos pide recibir aquellas palabras como palabras de vida eterna, no solamente para escucharlas, sino también para ponerlas en práctica. Y es que una fe sin obras es una fe muerta. El Señor nos muestra la parábola de aquel hombre insensato que edifica en la arena una casa. Y esto principalmente para describir un comportamiento que no lleva a ningún resultado y que acaba en gran ruina, en fracaso de una vida, después de un esfuerzo largo y penoso para construir algo importante. Como decía San Agustín, bene curis sed extraviam. Corres bien, pero fuera del trayecto homologado. Y qué pena llegar solamente hasta ahí, hasta el momento de la prueba, hasta el momento de las tempestades, en donde todo parece caer. Llegamos solamente hasta ahí, porque llegamos a ser insensatos como aquel hombre. El Señor quiere enseñarnos a poner un fundamento sólido, cuyo cimiento proviene del esfuerzo por poner en práctica sus enseñanzas, viviéndolas cada día con pequeñas decisiones que procuraremos seguir. Sin embargo, hay una pregunta que muchos de nosotros podemos llegar a hacernos, y es ¿cómo fundamentar nuestra casa en la roca? El Señor habla de seguir la voluntad del Padre. Sin embargo, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre, de aquel que todo lo puede y todo lo sabe? ¿Cómo saber lo que Él quiere para nosotros si nosotros ni siquiera sabemos lo que queremos? Y para descubrir la voluntad del Padre, debemos unirnos perfectamente con el Hijo, pues Él es el único que conoce al Padre, y solamente conocerá al Padre aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahí está la clave. Debemos ser aquellos a quienes Jesús les quiera revelar cómo es el Padre, cómo es su voluntad, qué es lo que quiere de nosotros. ¿Acaso nosotros, antes de hacer algo, le preguntamos al Señor cómo lo haría Él? Si nos preguntamos esto cada que vayamos a hacer algo, estoy seguro que el Señor tomará nuestras manos, nuestra lengua, y hablará y hará las cosas por nosotros. Así descubriremos la voluntad del Padre. Y no digo que sea fácil, pues en nuestra humanidad muchas veces se nos dificulta mantener la paciencia, la tolerancia, el respeto. Habrá situaciones difíciles en las que quizás olvidaremos a Jesús y nos centraremos solamente en arreglar eso primero de alguna manera para luego sí mirar al cielo. Y muchas veces nuestras capacidades no dan para solucionar aquel problema, y cuando ya estamos más y más metidos en aquel problema es cuando ahí sí miramos al cielo. Y miramos tarde. Si hubiéramos mirado antes, seguramente hubiéramos encontrado antes la solución. Pero nos olvidamos del Señor
y decimos, no, primero tengo que solucionar esto y luego sí le dedico tiempo al Señor. Cuando el orden es primero edificar la casa sobre la roca, edificar toda acción que hagamos en el Señor. Toda desesperación debe quedar sepultada en los brazos del Señor. Porque como dice el Evangelio, las tempestades serán fuertes, tanto para el de roca como para el de arena, y aquel que no tenga su casa bien cimentada, terminará en el suelo. Y el problema muchas veces es que esperamos a estar ya en el suelo para ahí sí mirar al Señor. Cuando si lo hubiéramos mirado perpetuamente y lo hubiéramos estado mirando todo el tiempo, nuestra casa jamás se hubiera caído. Y ahí está la clave, mantener nuestros ojos en el Señor. Si miramos a los ojos al Señor, podremos encontrar en Él la paciencia, la humildad, la tranquilidad y el amor con que Él nos mira, para luego nosotros ser reflejo de Él para los demás. Y es que no podemos imitar a alguien sin siquiera verlo. Por eso debemos voltear nuestra mirada hacia Él y mirarlo siempre, imaginarlo siempre en toda situación, tenerlo siempre en cuenta. Y es que meditando muchas veces me encuentro a Jesús en tantos lugares. Yendo al campo veo las montañas, veo las nubes, veo el sol y digo qué hermoso creó todo el Señor. Puedo ver al Señor en el silencio, en la paz. Por eso también son necesarios esos momentos de alejarse de las cosas y buscar paz y tranquilidad en la soledad, en el silencio. Pues ahí es donde se encuentra el Señor. El Señor no se encuentra allá afuera, se encuentra siempre adentro, como decía San Agustín, quien siempre lo buscaba afuera, pero el Señor siempre había estado dentro, solo que nunca había volteado la mirada a tanto amor. Amén.